Well, thank you, Moises, and thanks everybody for being here. I always love participating at the KFLC. Love visiting the beautiful city of Lexington, Kentucky, and getting to see friends. And I'm sorry we weren't able to do this year. Hopefully, we'll be able to do it soon. But in any case, it's a pleasure to be here virtually with all of you, and I appreciate your being there. I didn't realize that I was going to be the only person speaking in Spanish. All the other presentations on the panel are in English. If I had known this, I could have done the presentation in English, but this is a presentation that I've written about a novel that I really enjoy. I'm really interested in it. I've recently published an article about it, and I have written this presentation in Spanish, so that's the way I'm going to read it in its original language. So, Miguel de Cervantes como figura subversiva en la obra L'Ingénieux Hidalgo Miguel Cervantes de Han Ryner del año 1926, y quiero empezar diciendo que me interesan enormemente las obras literarias que ficcionalizan y recrean la vida de Cervantes desde un punto de vista literario. Tantas son las lagunas que existen en nuestro conocimiento biográfico de Cervantes pese a los esfuerzos del cervantismo, que el alcalaíno es una figura idónea para este tipo de textos y ha generado una gran cantidad de ellos, desde las novelas serializadas y folletinescas, por ejemplo de Ortega y Frías o de Fernández y González en el siglo XIX, hasta esas vidas de Miguel de Cervantes más actuales de Andrés Trapiello, pasando por la excelente Un hombre llamado Cervantes del alemán Bruno Frank, que es sin duda una de mis favoritas. Entre todas ellas, una de las menos conocidas y menos estudiadas es esta, L'Ingénieux Hidalgo Miguel Cervantes, de Han Ryner. ¿Y cómo puede explicarse el olvido en que esta más que notable obra ha caído? Pues probablemente en parte sea debido a las escasas reediciones que el texto de Ryner ha conocido a lo largo de su historia editorial. Publicada originalmente en París en ediciones limitadas a partir de 1926, esta es una que aquí tengo, es una edición facsimilar de la segunda edición francesa. Después la novela llegó a ser traducida al español en algún momento de la década de los años 30 por Juan Elizalde, uno de los pocos seguidores de la filosofía de Ryner en España, y publicada por la editorial de la Revista Blanca de Barcelona. Pero esta traducción española no obtuvo un éxito generalizado y no resultó nada fácil de localizar hasta la reedición que en 2016, y aquí la tengo, hasta la reedición que en 2016, coincidiendo con el cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes, llevó a cabo la editorial zaragozana Libros del Innombrable, una cuidada edición a cargo de Jaime Sempere Roy, Gervasio Spalding y Jesús Angulo, que han revisado y han corregido convenientemente la traducción original de Elizalde y le han añadido además unas evocadoras ilustraciones de Antonio Bayona, y es la mejor manera de leer esta obra para quienes no puedan leer en francés. Es una buena traducción. Pero se preguntarán ustedes quién fue este Han Ryner, porque no es muy conocido, la verdad, y yo respondo que es el seudónimo elegido por Jacques-Élie Henri Ambroise Neher. Larguísimo el nombre, por tanto pues lo reduce con este seudónimo de Han Ryner, filósofo, novelista, periodista, poeta francés, nacido en 1861 en Nemours, en una Argelia que a la sazón estaba administrada por los franceses. Desde un punto de vista filosófico, Ryner presenta un pensamiento que está fuertemente influido por la filosofía de la antigüedad clásica y en especial por corrientes como el estoicismo y el epicureísmo. Ryner, a la luz de muchas de sus obras ensayísticas, como su Petit Manuel individualiste del año 1903, Les chrétiens et les philosophes, los cristianos y los filósofos, de 1906, o Le subjectivisme, de 1909, se posicionó siempre como un pensador profundamente anticlerical
y antimilitarista, y articuló estas y otras ideas en una bibliografía muy prolífica en la que se dan cita a novelas, tratados filosóficos, textos periodísticos e incluso composiciones poéticas. En l'ingénieux Hidalgo Miguel Cervantes se transparenta también todo ello, particularmente su estoicismo y su anticlericalismo, y también su antimilitarismo, pues el autor utiliza a Cervantes como una figura sobre la que proyecta toda su ideología y lo presenta como un individuo subversivo dentro de los parámetros auriseculares, como defensor de unas ideas que se alinean perfectamente con las que profesaba el propio Reiner en el primer tercio del siglo XX. La novela se divide en 3 partes, compuestas por varios capítulos cada una, y se concentra en los últimos años de la trayectoria vital de Cervantes, entre 1613 y 1616, cuando el escritor español tiene entre manos la creación de la segunda parte del Quijote y de su obra final, los trabajos de Persíles y Sigismunda. Y es uno de los escasos textos que además recrean literariamente la muerte de Cervantes, que Reiner imagina desde una óptica marcadamente estoica, y precisamente en ese artículo que he publicado recientemente analizo la representación de la muerte de Cervantes en esta novela. El estoicismo provoca que Reiner incida con insistencia en la pobreza económica de Cervantes pese a su genio literario, algo que queda claro ya si atendemos al subtítulo de la obra, que es Palabra sofocada y subterránea de un siglo de silencio. Así como una inscripción que el escritor francés antepone a la novela que deja esto clarísimo. Dice: este libro cuenta la tragedia moral de un genio que, lejos de gozar las satisfacciones que podía y debía producirle su obra de espíritu eterno, vivió entre sus semejantes incomprendido y mísero. Bueno, esta incomprensión de que es objeto Cervantes por parte de sus contemporáneos estriba, en opinión de Reiner, en el hecho de que Cervantes era un hombre fiel a sus principios ideológicos y a su concepción literaria. Así, en las páginas de la novela lo vemos defendiendo su idea más clásica del teatro frente al más popular arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. Observamos que prefiere escribir el Persíles antes que la segunda parte del Quijote, y solamente escribe la segunda parte del Quijote en esta novela, por presiones de su esposa y de su editor. Asistimos también a su defensa de la superioridad del Persíles sobre sus otras obras literarias, y somos testigos de varias escenas en las que desdeña la religión y la vida militar, ejemplos claros de cómo la ficción biográfico-histórica de Reiner está determinada por sus propias ideas estoicas, anticlericales, antimilitaristas y de muchos otros tipos que constantemente está proyectando sobre el Cervantes literario que crea en su novela. El volumen se abre en un contexto espacio-temporal muy concreto, la mañana del 7 de octubre de 1613 en casa de Cervantes en Madrid, y nos presenta al escritor junto a su familia, trabajando en la composición precisamente del Persíles. Con 67 años recién cumplidos, Cervantes convive en una casa modesta y de dimensiones reducidas con su esposa Catalina, su hija Isabel, su hermana Luisa y su sobrina Constanza. Todo desde el inicio de la obra está marcado por el estoicismo típico de Reiner, desde la descripción del hogar familiar hasta las palabras que dedicará a realizar un retrato físico del escritor y de su indumentaria cuando nos lo presente camino de la población de Esquivias, a donde se dirige a pie para poder escribir allí con mayor tranquilidad. Esta es la descripción. El poeta no arrastraba como un hidalgo de la corte las vastas botas cónicas, urnas de cuero leonado llenas en su parte alta de festones extravasados. No llevaba tampoco las alpargatas del populacho y de los pícaros, sino que calzaba los fuertes zapatos de los estudiantes. Por fin, señal de una miseria extrema, Cervantes no tenía capa.
es decir, que no era como Emilio Carrere. Sin embargo, pocas son las líneas que Rainer dedica a una descripción física de Cervantes porque le interesa mucho más caracterizar a Cervantes a través de sus propias palabras. Y en este sentido, el Cervantes ficcionalizado por Rainer se nos revela como una figura profundamente subversiva a causa de sus ideas marcadamente anticlericales y antimilitaristas, en un contexto en el que tal ideología podría suponer para el individuo que la profesase un serio peligro. Por ello, vemos cómo Cervantes solo expresa estas ideas en la esfera privada, evitando a través de su sagacidad y de su capacidad de inventiva lingüística que se evidencien en público estas ideas. Así, somos testigos de la firme oposición del escritor a que su hija Isabel ingrese en un convento, describiendo estas instituciones religiosas desde la privacidad de su propia casa, no en público, como, cito, la prisión en la que el pan está asegurado y donde las manos permanecen aristocráticamente inactivas, o también como el dormitorio eterno en el que aturdida la voluntad permite a la imaginación los sueños más errantes y vacíos. Pero poco después, en el transcurso del viaje a Esquivias y en presencia de dos eclesiásticos, el padre Aliaga y fray Blanco de Paz, el escritor llegará a comparar a los frailes de la orden a la que pertenece Blanco de Paz con la figura bíblica nada menos que de Judas Iscariote, pero preferirá hacerse dueño de su silencio para zanjar la cuestión a tiempo antes de que pasen a mayores las acusaciones de herejía que le llueven de los dos eclesiásticos. El antimilitarismo que públicamente profesó Rainer y por el que recibió innumerables críticas durante los años de la Primera Guerra Mundial, emerge con claridad en la figura de Cervantes poco después de que el alcalaíno llegue a Esquivias. Tras rememorar en una venta los hechos protagonizados en la famosa batalla de Lepanto, Cervantes sorprende a la nada despreciable audiencia que se ha dado cita en la venta para escuchar su narración con sus descripciones marcadamente negativas de la vida militar y del arte de la guerra. En el transcurso de esta escena, el escritor expone su horror a la guerra, estas son las palabras de Cervantes, y frente a la visión idealizada que de la batalla evidencia su auditorio y sobre todo el ex soldado Rafael de la Rápita, Cervantes ofrece una visión del conflicto bélico más realista, más materialista y profundamente crítica. Para el Cervantes de Rainer, y esto lo cito, la guerra no es hermosa, y a ella van aparejadas los intereses de nobles, de reyes y de eclesiásticos. El antimilitarismo y el anticlericalismo de Rainer se dan cita de forma evidente en este pasaje de la novela, y una vez más el alcalaíno decide esconder sus ideas contrarias a la santidad de la guerra, consciente sin duda ya no sólo de su carácter subversivo, sino también del hecho de que su audiencia ni las compartiría ni las comprendería. Además de como figura sobre la cual proyectar sus propias convicciones ideológicas, la figura de Cervantes le interesa a Rainer también como creador, y en este sentido, L'Ingénieux Hidalgo, Miguel Cervantes, es una novela muy notable por la introducción de un componente intertextual y metaficticio. A lo largo de la obra, Cervantes se encontrará y conversará tanto con personajes salidos de sus textos literarios como con personalidades históricas contemporáneas a él. Entre los primeros, los personajes de sus propias obras literarias, el escritor se topa con Preciosa, protagonista de La Gitanilla, quien lo confunde con Andrés Caballero y critica la manera en que Cervantes diseñó la trama de esa novela ejemplar, por ella protagonizada. Posteriormente serán Rinconete y Cortadillo quienes conversen con su creador en una escena que Rainer aprovecha de nuevo
para expresar sus ideas contrarias a todo lo militar, mientras Cervantes equipara la conquista a través de métodos bélicos con el acto de robar, Rinconete describe al soldado como un malhechor, quema, derrumba, destruye y malgasta más que roba. En la ficción de Rainer es precisamente a través de Rinconete y Cortadillo como Cervantes entra en conocimiento de la existencia del Quijote apócrifo de Avellaneda, ya que en el transcurso de sus andanzas los pícaros han hurtado un ejemplar de dicha obra. Rainer conjuga muy hábilmente lo metaficticio y lo intertextual con la incorporación a su novela, como ya hemos dicho, de personajes históricos contemporáneos a Cervantes, permitiendo así un diálogo entre el escritor y su universo literario, preciosa, Rinconete y Cortadillo, a la vez que una interacción con personalidades del contexto histórico aurisecular que Cervantes podría haber conocido. Entre estos se encuentra el impresor Juan de la Cueva, que rechaza la publicación de sus comedias y entremeses y aconseja a Cervantes que complete la segunda entrega del Quijote, que eso es lo que realmente le interesa a la audiencia. Y destaca en especial, junto con Juan de la Cueva, en la parte final, una entrevista que tiene Cervantes con el dramaturgo Calderón de la Barca. La conversación entre ambos, en el transcurso de la cual Calderón profesa su admiración hacia Cervantes, gira en la ficción de Rainer en torno al Quijote y al Persiles. Y tras esta misma conversación entre ambos, la imagen que Cervantes se forma del joven dramaturgo, Calderón de la Barca, está decisivamente determinada por la diferencia de edad, dice que es mucho más joven que él, y de ideas religiosas irreconciliables. Piensa que Calderón es demasiado religioso para ser un buen escritor. El catolicismo y el fervor religioso de Calderón le parecen a Cervantes obstáculos insalvables para que el joven escritor pueda ser continuador de su propia concepción artística. Cito algo que dice el Cervantes ficticio de Rainer sobre Calderón de la Barca. «Hay 10 veces más por venir en mi pensamiento moribundo que tras esa frente maravillosa de juventud en flor». Sentencia un Cervantes ya plenamente consciente de que se encuentra al final de su propio trayecto vital y literario. Y nosotros nos encontramos al final ya de mi presentación, porque en definitiva, este Cervantes que fallecerá de una manera también estoica y con una concepción más teatral que convencida de esos últimos ritos religiosos previos a encarar la hora de la muerte, supone esta figura de Cervantes en manos de Rainer un símbolo y una evidente proyección de los parámetros ideológicos y filosóficos del autor francés. Se convierte, en el contexto de la ficción raineriana, en una figura subversiva y moderna en la medida en que encarna en esta novela todos los ideales profesados por Rainer a lo largo de su trayectoria vital, literaria y filosófica, y que pueden rastrearse a sí mismo con mucha facilidad en el resto de su prolífica y hoy un tanto olvidada obra. Les animo a que busquen esta novela de Hans Rainer, ya sea en francés o en la traducción española, y a que si pueden leer en francés, entren también en la obra filosófica, literaria, periodística del propio Hans Rainer, porque desde luego tiene muchísimo interés. Muchas gracias por su atención.